Buenos días, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa, análisis del proyecto del presupuesto general del Estado 2021. El doctor Roberto Rubio, el director ejecutivo de FUNDE, dará las palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos los medios, las personas, amigos que nos acompañan a este análisis que vamos a realizar sobre el presupuesto 2021. Me acompaña pues, nuestro coordinador del área de macroeconomía, Rommel Rodríguez, quien les hará una presentación. Adicionalmente, ustedes van a tener a la presentación, que tiene bastantes láminas. Nos vamos a concentrar en las más importantes, ¿no? Pero tendrán toda la presentación para que ustedes puedan, digamos, profundizar, digamos, en lo que se les presentará. Al mismo tiempo, ya antes de que termine, digamos, la presentación, Rommel les presentará, digamos, lo que es el Centro de Monitoreo e Incidencia Fiscal, que ha producido también, digamos, unas láminas, digamos, donde ustedes podrán ver ya también de manera infográfica algunos análisis, ¿no?, sobre el presupuesto, con algún desglose también de los ingresos y gastos de distintas distancias, ministerios gubernamentales, ¿no? También se les proporcionará, digamos, el vínculo, digamos, del CEMIF para que ustedes, después de la presentación, para sus análisis periodísticos, puedan al mismo tiempo pues entrar al CEMIF y puedan poder hacer sus propias investigaciones dentro del CEMIF, ¿no? Por último, quisiera decirles que, grosso modo, nuestro análisis del presupuesto ha encontrado pues bastantes deficiencias y fallas de orden técnico. Creemos que hay bastantes incoherencias, ¿no?, que se les presentarán en un momento, ¿no? Deficiencias técnicas que tienen que ver con las estimaciones, ¿no? Con los supuestos sobre los cuales se ha hecho el presupuesto, valga la redundancia, ¿no? Y también, aparte de estas fallas técnicas, nos preocupan ciertos sesgos políticos. Acuérdense que el presupuesto también expresa ciertas prioridades. Preocupa, por ejemplo, el hecho de que los presupuestos que van a las instituciones de control, como Fiscalía, como Corte de Cuentas, se están debilitando. Es una mala señal para la democracia salvadoreña, donde el presupuesto, en lugar de estar a favor de desarrollar estas instancias, más bien lo que tiende es a debilitarlas y por ende a debilitar también el esquema democrático en el país. Esta es una de las señales políticas que lleva este presupuesto que nos preocupa, aparte de otras, ¿no?, que ya se mencionarán. Sin más, le dejo la palabra pues a Rommel para que nos haga la presentación donde pues podrán apreciar, ¿no?, cuáles son esas deficiencias técnicas y también ustedes podrán percatar cuáles son esas preocupaciones políticas que para nosotros lleva el presupuesto. Rommel, gracias. Gracias, doctor, por la apertura. Un saludo a los amigos y amigas periodistas. Es un placer que nos acompañen esta mañana para hacer una presentación sobre el proyecto de presupuesto 2021 que bueno, llevó el Ejecutivo en la última semana de septiembre. A continuación voy a compartir una presentación. Como dijo el doctor, vamos a enfatizar las láminas que consideremos que tienen información más relevante en honor al tiempo, pero también toda la presentación se la va a compartir a ustedes, mis compañeras del área de periodismo, ¿no? Al cierre de la presentación y un poquito antes de dar las conclusiones, como decía el doctor, les voy a enseñar
un portal web del Centro de Monitoreo de Incidencia Fiscal, donde está el proyecto de presupuesto 2021 por sus diversas instituciones para hacer consultas y también las instituciones descentralizadas y el desglose del gasto de cada una de las instituciones según la clasificación económica, por si ustedes pues lo desean utilizar. Así que también se les va a compartir ese link, ese vínculo, ¿verdad? Sin más, pues vamos a compartir pues esta presentación. Bueno, el contenido en esta mañana de la presentación básicamente son 3 cosas, además de las conclusiones. Primero, unas consideraciones generales de la transparencia del proyecto de presupuesto 2021 con base a la encuesta de presupuesto abierto del International Budget Partnership. Ahí hemos puesto OBS, ¿verdad? Que es Open Budget Survey, pero también es la encuesta de presupuesto abierto, ¿no? Que elabora el International Budget Partnership, que es una ONG internacional que mide la transparencia de los presupuestos en el mundo. Posteriormente, bueno, la parte más macrofiscal y la que ha tenido un poquito más de eco a nivel de los medios de comunicación, ¿no? Que son las estimaciones de recaudación tributaria, de déficit y deuda previstas al cierre de 2021. Un tercer momento es el financiamiento y el gasto del proyecto de presupuesto 2021 como tal, ¿verdad? Para posteriormente dar unas conclusiones. Bueno, iniciamos diciendo, estimados, que como ustedes nos han estado acompañando y estuvieron con nosotros a inicios de mayo de este año, vimos la nueva nota que se obtuvo del proyecto, de la encuesta de presupuesto abierto. Y bueno, aquí ustedes pueden ver en la parte izquierda cómo ha evolucionado la calificación. Y para la última nota, pues tenemos una nota de 46 y en 2017 tuvimos una nota de 45. Entonces, realmente en términos de transparencia no se ha avanzado mucho en lo relacionado al presupuesto. Y en detalle, en lo que corresponde a la presentación del proyecto de presupuesto, en la sección derecha de la pantalla ustedes pueden ver también los diferentes puntajes que se obtienen cuando se evalúa el proyecto de presupuesto y pueden ver que el puntaje más alto se obtiene en literal D, que es cuando no se obtiene absolutamente nada de información en torno a las preguntas que se tienen sobre el proyecto de presupuesto, ¿no? Entonces, uno de los elementos que ha llamado la atención una y otra vez por parte del International Budget Partnership es que en nuestro país el presupuesto no tiene una clasificación funcional, es decir, que se pueda agrupar de una sola vez cuánto es el gasto de educación, cuánto es el gasto en salud, ¿verdad? Cuánto es el gasto en vivienda, pero realmente el gasto que valga la redundancia, se eroga en ese rubro, y no solamente lo que hace precisamente educación, salud o vivienda, sino que hay otras carteras que sin necesidad de estar relacionadas directamente con esta obra, sí transfieren recursos para estas actividades. Entonces, no se permite hacer ese gasto a través de la clasificación funcional, ¿verdad? Otro elemento muy importante que arroja los últimos resultados del IBP es que el proyecto de presupuesto no contiene suficiente información de los resultados anteriores y las proyecciones a futuro no son claras también. Entonces, se ve el presupuesto como algo estático y no como un devenir de las finanzas públicas, y esto es bien importante tenerlo presente. El presupuesto que se va a discutir para el 2021 es resultado, en cierta manera, de las decisiones en finanzas públicas que se tomaron en años anteriores, pero también lo que se diga ahora y las decisiones que se tome ahora en materia de ingresos y gastos va a impactar en el futuro. Por tanto, es bien interesante y debería tomarse en cuenta la dimensión temporal de las finanzas públicas y no presentar un proyecto de presupuesto como que estuviera estático, solo, y no las proyecciones futuras, y tampoco se tome en cuenta la dimensión pasada, ¿no?
Y otro aspecto muy importante es que en los objetivos de ingresos y egresos, ¿verdad?, no se diferencia claramente cuáles son los que corresponden a las nuevas políticas a ser implementadas por el gobierno y no se cuantifica el efecto de ellos. Esto es un elemento también bien importante porque el estándar de IBP indica de que cuando hay nueva política social, cuando hay nueva política pública, debe de ser muy claro el proyecto de presupuesto, cómo se van a financiar esas nuevas políticas y también cómo esas políticas, además de financiamiento, cómo van a ser erogados los recursos y cuáles van a ser sus resultados. Y esto no lo tenemos, ¿verdad? También este proyecto de presupuesto 2021 hace referencia a los supuestos macroeconómicos en que se ha basado las estimaciones presupuestarias, y esta es una falencia en rigor grave, estimados, porque para los que hemos tenido la oportunidad, y creo que muchos de ustedes también, de revisar este proyecto de presupuesto, solo vemos que trae el PIB nominal. Nos dimos cuenta de la estimación de la tasa de crecimiento porque en su momento la dijo el señor ministro de Hacienda en una conferencia de prensa, pero no está en el documento. Y el estándar lo que mide es el documento, lo que queda publicado, ¿no? Lo que es visible y queda asentado en documentos para la discusión pública, ¿no? Entonces, este es un aspecto también bien importante a tener presente. Tampoco sabemos, ¿verdad?, el déficit fiscal que las autoridades previeron para el próximo año. Las diferentes instituciones, centros de pensamiento, entidades de investigación en materia fiscal, calificadoras de riesgo también, ustedes saben, estamos haciendo proyecciones, pero las autoridades no se han referido a que el 2021, según el proyecto de presupuesto, va a cerrar en un déficit fiscal del tanto por ciento del PIB, con una deuda del tanto por ciento del PIB. Entonces, esos elementos no están en la discusión informada que deben de tener los ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Y finalmente, esto es un aspecto que no se le da mucha relevancia, pero los ciudadanos y ciudadanas debemos de irle dando un poquito más de realce, ¿no? Que el proyecto general de presupuesto no incluye información sobre la composición de la deuda de manera detallada, los fondos extrapresupuestarios, los activos y pasivos, y información sobre actividades cuasifiscales. Por tanto, el proyecto general del Estado se ve solamente como un instrumento de la gestión de las finanzas públicas, pero no se le ve ese carácter unificador que tiene en la gestión de las finanzas públicas y que puede servir para incidir en la calidad de la vida de las personas, ¿no? Bueno, esta es la parte con respecto al ámbito de la transparencia. Y vamos a dar paso a la sección más de análisis macrofiscal, correspondiente a las estimaciones de recaudación, de déficit y de deuda pública. Bueno, acá el elemento más relevante es que nosotros, haciendo diversos ejercicios, hemos estimado que los ingresos tributarios, ¿verdad? Quiero ser claro con esto, no son los ingresos totales o los ingresos corrientes, sino que los ingresos tributarios, que son la principal fuente de financiamiento del presupuesto, están sobreestimados en un monto de 714.1 millones de dólares. Entonces, este es un monto bastante mayor a otras proyecciones que han presentado entidades de finanzas públicas y centros de pensamiento. Lo que sucede en este caso es que nosotros hemos hecho un ejercicio con un crecimiento económico modesto del 3% y con una tasa de inflación de 0.75%. Entonces, hacemos este ejercicio porque consideramos que la proyección de crecimiento que ha hecho el gobierno, que de 3.8, 3.9 para el próximo año, puede ser muy positiva en el sentido de que si ustedes hacen el análisis, estimados periodistas, ustedes saben que ahorita Europa está entrando en confinamiento de nuevo y también en Estados Unidos están disparando casos de coronavirus, que también ya algunos estados de la región de Norteamérica pues están decidiendo hacer algunos cierres. Entonces, esto creemos que puede tener un impacto. Entonces, consideramos que este ejercicio es válido, digamos, ser un poco realistas en esto, de que podemos tener unos ingresos sobreestimados de 714.1 millones de dólares. Pero concediéndole al gobierno, digamos, la oportunidad de llegar a esta cifra que ellos estimaron de 5.315.9 millones de ingresos tributarios, nosotros después hicimos un ejercicio de proyección de crecimiento de la economía al 4%, con una tasa de inflación
del 1%, y consideramos que aún así se mantiene unos ingresos que están sobreestimados, ¿verdad? En un monto alrededor estimados de 677.5 millones de dólares. Son ingresos que están sobreestimados en 677.5 millones de dólares, ¿no? Entonces, aún así, pues es una cifra bastante grande, pero de nueva cuenta hacemos un tercer ejercicio en el cual hacemos una proyección de crecimiento de 1% más, es decir, del 5%, la economía crece 5% y mantenemos la tasa de inflación del 1%, y aún así pues nos da una sobreestimación de los ingresos de 647 millones de dólares. Entonces, como ustedes pueden ver, haciendo estos ejercicios y tratando de alcanzar esa cifra que proyectó el gobierno en el proyecto de presupuesto 2021, en cuanto a recaudación tributaria, no se alcanza realmente, ¿no? Entonces, realmente la estimación no es realista, ¿no? Y básicamente se podría alcanzar única y exclusivamente si pues se hace un incremento de la tasa del IVA. O sea, sería la única forma como se podría obtener el incremento en la recaudación, ¿no? Acá es solamente para que ustedes tengan esta imagen, ¿no? Vemos la evolución de los ingresos tributarios a lo largo del tiempo y la caída que tuvimos en el año 2009. Y ustedes pueden ver que el siguiente año, que es el año 2010, la recaudación tributaria no alcanza lo que se registró en el año 2008. Y esto es un elemento que se ha llamado la atención una y otra vez, porque el gobierno hace proyecciones de recaudación alta de ingresos tributarios sobre un Producto Interno Bruto que va a ser menor que el que tuvimos en el año 2019. O sea, en el año 2019 tuvimos un Producto Interno Bruto superior a los 27.000 millones de dólares, y las proyecciones para el próximo año, ¿verdad? Para el año 2021 es que vamos a tener un Producto Interno Bruto ligeramente superior a los 26.400 millones de dólares. Entonces, a menos, como volvemos a repetir, de que hubiera una reforma impositiva en el IVA que aumentara la tasa del IVA, ¿verdad? O procesos, digamos, de extracción de recursos en el sentido, digamos, tributario, que elevaran la presión tributaria, se daría eso, pero en condiciones, digamos, normales no debería de tener una recaudación tan alta, ¿no? Debido a eso y debido a que ustedes han escuchado muchas veces al señor ministro de Hacienda que ha sostenido que se va a tratar de alcanzar esa mejora en la recaudación a través de la lucha frontal contra la evasión y la elusión fiscal, medidas que en términos generales son bienvenidas, ¿verdad? Siempre y cuando respeten los procedimientos y el Estado de Derecho. Nosotros nos dimos la tarea de ver lo que se ha erogado por parte de la administración tributaria en los procesos de fiscalización y control, y también en el gasto en los servicios tributarios internos y de aduanas, no tanto en la DGI como en la DGA. Como ustedes pueden ver, las diferencias no han sido muy grandes. De hecho, por ejemplo, cuando vemos el gasto en fiscalización, ha caído un poco con respecto a los años 2018 y 2019. También el gasto de servicios tributarios internos ha caído un poco como proporción del presupuesto de Hacienda. No me estoy refiriendo a montos absolutos nominales, sino que en términos proporcionales, y también incluso con los programas de fortalecimiento de la administración tributaria, ¿no? Que son préstamos que han dado los organismos internacionales para hacer una administración tributaria más moderna. Aún así no se alcanza niveles de gasto en fiscalización y control que se tenían anteriormente. Entonces, luego uno queda como con esa duda, ¿no? de qué es lo que sucede, ¿no? En este campo, sí, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto muy importante que hay que tener presente. Acá lo vemos también de una forma más rápida, como proporción del presupuesto de Hacienda. Ustedes ven que para el año 2020 y 2021 cae el gasto de la DGI y la DGA al 48.8% este año y 49.6% el próximo año. Incluso es ligeramente menor
menor, y como proporción del gasto, como proporción de los recursos que se obtienen en recaudación, el gasto de la DGI y la DGA representan apenas 1.2%, cuando en otros años había sido de 1.3%, por ejemplo, en el año 2019, ¿no? Se dice que según los estándares internacionales, por lo menos las administraciones tributarias modernas gastan un 2% de su recaudación para ser muy fuertes en los procesos de fiscalización y control. Y en este caso, pues tenemos 0.8 menos, digamos, de lo que gastarían esas administraciones tributarias modernas. Acá tenemos las proyecciones de déficit y deuda para el próximo año desde nuestra perspectiva. Es muy importante tener presente acá el elemento de la sobreestimación de los ingresos, ¿verdad? Esto es un aspecto muy importante porque nosotros consideramos que el proyecto de presupuesto como tal, solo sin incorporar la sobreestimación de ingresos, contiene un déficit fiscal del 8.1% del PIB para el próximo año. Pero cuando ya añadimos el componente de la sobreestimación de los ingresos, que es de 714.1 millones de dólares, me estoy refiriendo a la parte derecha de la pantalla, creemos que ese déficit fiscal puede llegar al 10.9% del PIB, o sea, es un déficit bastante grande, ¿no? Y obviamente, a mayor déficit, también mayor incremento de deuda, ¿no? Por tanto, nosotros consideramos que con un déficit fiscal de 10.9%, la deuda podría llegar al 96% del PIB el próximo año, ¿no? Entonces, dependiendo de la magnitud de la sobreestimación, ¿verdad? O sea, si nos referimos solamente al déficit fiscal del 8.1%, pues la deuda podría andar alrededor del 93.1% del PIB el próximo año. Pero cuando ya incorporamos el elemento de la sobreestimación de los ingresos, que hay que cubrirlo, ¿verdad? Que el gobierno pues va en su momento a emitir letes, a solicitar financiamiento de una u otra manera, ¿verdad? Para cubrir esos ingresos que están sobreestimados y que realmente no van a entrar a la recaudación tributaria del próximo año, entonces eso le haría adquirir más deuda, ¿no? Y por tanto se alcanzaría ese nivel del 96% de PIB de deuda, ¿no? Un nivel de deuda bastante alto, ¿no? Ahora nos vamos a referir ya en detalle al tema del financiamiento del proyecto de presupuesto para el año 2021. Bueno, acá como ustedes pueden ver son los diferentes proyectos de presupuestos, ¿no? Los presupuestos aprobados que se han tenido entre 2015 y 2021. Y miren, un elemento muy importante es cómo crece el presupuesto del año 2018 al año 2019, ¿no? Pasando de 5.467 millones a 6.713.2 millones de dólares. Sin embargo, si ustedes hacen memoria acá, se recordarán que ese incremento fue porque en la Asamblea Legislativa, cuando se aprobó el presupuesto, ¿verdad?, se tuvo que aprobar el rollover de los eurobonos, ¿no? O sea, para hacer una nueva emisión de deuda para pagar los bonos de deuda pasada y adquirir nueva deuda, ¿no? Sin embargo, no estamos en esa misma situación. El próximo año 2021 no toca hacer este proceso, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno está solicitando 7.453 millones de dólares, que es mucho, ¿verdad? 1.000 millones más del presupuesto que se aprobó para este año 2020, que es de 5.426.1 millones de dólares. Entonces, es bien importante ver las razones, digamos, de los incrementos de 2018 a 2019, que, digámoslo así, se comprende en el sentido de que tenía que hacerse pagar esos eurobonos de deuda anterior para emitiendo nueva deuda, ¿no? Mientras que para el caso del crecimiento de 2020-2021 no se ve una situación similar, ¿no? Entonces, es algo que, digamos, no tiene fundamento ese incremento considerable del proyecto de presupuesto 2021, digamos, si uno se refiere al tema del endeudamiento, ¿no? Acá pues tenemos el presupuesto general del Estado, sus ingresos y sus gastos, su composición, ¿no? Y como lo acabo de decir en la lámina anterior, el presupuesto muestra un aumento
de 1.027.3 millones de dólares en relación al presupuesto vigente, y se estima que los ingresos corrientes, especial el aumento de los ingresos tributarios, y ahí viene nuestra duda, ¿verdad? Y el financiamiento vía deuda cubran la mayor parte del presupuesto. O sea, esto es bien interesante porque se espera que el incremento en los ingresos tributarios y el nuevo financiamiento que se va a obtener vía deuda cubran el presupuesto. Pero eso es lo que estamos acá discutiendo, ¿no? O sea, que los ingresos están sobreestimados y, como vamos a ver adelante, también se está solicitando más deuda a través de emisión de títulos valores de lo que se solicitó cuando se aprobó el proyecto de presupuesto 2020, ¿no? Entonces, esa es una de las preocupaciones para la sostenibilidad de las finanzas públicas, como lo pueden ver acá, ¿no? O sea, claramente ustedes tienen dos gráficos de pastel. El que está a la izquierda es el año 2020, a la derecha 2021, y pueden ver cómo en lo que corresponde a la emisión de títulos valores, que es la parte amarillo-naranja más o menos, ¿verdad? Que está para el año 2020 fue el 10.05% del presupuesto para el financiamiento del presupuesto, mientras que para el 2021 se espera que sea el 18% del presupuesto, o sea, que financie el proyecto de presupuesto 2021. Entonces, es una cantidad mucho mayor. Y eso lo podemos ver más claramente en el escrito que se encuentra en la parte inferior, donde indica que los títulos valores muestran el mayor crecimiento en relación a las demás fuentes de financiamiento, con 696.4 millones de dólares adicionales. Sí, ¿por qué? Porque para el año 2020, si ustedes se recuerdan, se aprobó una emisión de títulos valores por 645.8 millones de dólares. Pero para este año, ¿no?, se está solicitando 1.342.2 millones de dólares en 2021, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese incremento bastante grande, ¿no? Para este año, que es el año vigente, se pues solicitó, vuelvo a repetir, 645.8 millones de dólares, que era el 10.05% de la fuente de financiamiento del presupuesto 2020, ¿no? Y para el próximo año 2021 se está solicitando 1.342.2 millones de dólares, que, bueno, es el 18.01% de la fuente de financiamiento del proyecto de presupuesto 2021. Entonces, es una cantidad de recursos mucho mayor, tomando en cuenta de que el país pues no está pasando una situación bonancible en los mercados de valores internacionales y tampoco en el local. Entonces, se puede adquirir nueva deuda, pero a una tasa muchísimo mayor, y eso podría ser contraproducente, porque adquirir más deuda, pero solicitar más deuda a tasa de interés mayor, eso va a presionar el pago del servicio de la deuda en el futuro, ¿no? Bueno, acá esta lámina la pasamos rápidamente, solamente es los recursos que van a conceder las instituciones y los organismos multilaterales en préstamos. Acá ustedes pueden ver los ingresos tributarios que se han estimado, el incremento en IVA, que es un incremento en 327.46 millones de dólares, ¿verdad? En el impuesto sobre la renta, que prácticamente es un poco menor de lo que se aprobó para el año 2020, al menos aquí sí pareciera que han tratado de no ser tan positivos, en el sentido que lamentablemente muchos negocios han cerrado y muchas personas han perdido su trabajo, y por tanto la recaudación de renta prevista para el próximo año no es tan grande como la que se proyectó para el presupuesto 2020, ¿no? Y de ahí no hay mayores cambios en los derechos arancelarios de importación y en los impuestos específicos y otros impuestos. Quizás acá el elemento relevante de nueva cuenta es que este incremento de 327.46 millones del IVA, dado que ya ustedes se recuerdan que estuvimos haciendo los ejercicios que expliqué hace unas láminas atrás, con una tasa de crecimiento de 3%, de 4%, de 5%, y aún así no alcanzamos los niveles de recaudación tributaria que ha estimado el Ejecutivo en el proyecto de presupuesto. Entonces, realmente un crecimiento de tal magnitud
O sea, de 327.46 millones de dólares, pues difícilmente podría venir por la reactivación económica, ¿no? Y creemos que sería solo realista si el gobierno pues proyecta una alza de impuestos, en este caso de la tasa del IVA, ¿no? Esa sería la única forma de obtener un flujo de recursos tan grande para cubrir la brecha presupuestaria. Y ese también entiendo que es una preocupación de diversos sectores, es decir, hablar de un incremento impositivo en una situación de un crecimiento económico bastante lento, ralentizado, ¿no? Acá vemos el destino del gasto público de todo el proyecto de presupuesto 2021 comparado con el presupuesto aprobado 2020 según la clasificación económica. Y como ven, o sea, el elemento importante acá es que las remuneraciones crecen de 2.111 millones de dólares a 2.336 millones de dólares. O sea, ahí tienen un incremento bastante grande, ¿no? Los bienes y servicios, pues, crece poco, ¿verdad? Un elemento muy importante, crece los pagos de los intereses de la deuda, crecen las transferencias corrientes, crece el gasto de capital, mientras que los otros gastos, pues, se mantienen más o menos, unos menos que otros más que otros, pero más o menos constantes, ¿no? Entonces, acá es muy importante destacar que la mayor parte del presupuesto del gasto se destina a las remuneraciones, como pueden ver, y las transferencias corrientes y los intereses. En su conjunto, representan estos tres componentes en el 61.5% del proyecto de presupuesto y también el 17.3% del PIB previsto para el próximo año, ¿no? Entonces, este es un elemento muy importante a tener presente porque sí representa una buena proporción del Producto Interno Bruto previsto para el próximo año. Aquí pueden ver las plazas por sistema de pagos. Sin duda que el Ejecutivo es el que tiene el mayor número de plazas, ¿verdad? Por ley de salarios, 107.536. Y bueno, el crecimiento que se ve en las remuneraciones, que lo vimos en la lámina anterior, ¿verdad? Obedece a que hay un incremento de plazas, ¿no? ¿Y dónde se da este incremento de plazas? Se da fundamentalmente en el órgano ejecutivo con 3.237 nuevas plazas. O sea, es un, ¿no? Y el nivel de plazas del gobierno central asciende a 134.194, de los cuales 88% es por ley de salario y 12% por contrato. Ambos sistemas de pagos registran aumento de personal, ¿no? Y acá podemos ver dónde se dan los incrementos más importantes, ¿no? Los incrementos más importantes definitivamente se dan en el justicia y seguridad pública, el ramo de justicia y seguridad pública, con un incremento de 1.839 plazas, como ustedes pueden ver ahí, y en el ramo salud, ¿verdad? Que se da también un incremento de 1.255 plazas, ¿no? En un tercer momento, un incremento de plazas en presidencia con 154 plazas y en vivienda con 89 plazas. Entonces, bien interesante notar cómo justicia y salud en su conjunto pues superan las 3.000 plazas, ¿no? Acá vemos las transferencias corrientes. Las transferencias corrientes muestran un crecimiento de 229.35 millones de dólares en relación con el presupuesto aprobado 2020. Y bueno, este incremento se da, bueno, básicamente porque son recursos que el gobierno central transfiere a las entidades descentralizadas, ¿no? Aquí vemos los pagos de los intereses de la deuda, que los intereses de la deuda absorben el 11.8% del presupuesto total, que en términos nominales son 877.88 millones de dólares, transformándose en el tercer gasto con mayor asignación presupuestaria en el proyecto de presupuesto. Entonces, esto es bien interesante notarlo, porque ¿cuál es el mayor gasto que tiene el presupuesto? Los tres mayores gastos. Es el presupuesto de educación, ¿verdad? Lo tenemos ahí, tenemos el presupuesto también de salud, tenemos las transferencias corrientes y tenemos también los pagos de intereses de la deuda compitiendo con ese tipo de gastos. Y en la medida, amigos periodistas,
que se siga solicitando más empréstitos, emitiendo más deuda. Entonces, los pagos de intereses de la deuda van a ser mayores y esta presión va a empezar a competir, y ya compite, ¿verdad?, en la transferencia de fondos hacia las carteras del área social. Por eso es que endeudarse más tarde o más temprano, ¿verdad?, se va a traducir en unas mayores necesidades de pago de recursos, ¿verdad?, en términos de amortización a capital y pago de intereses, y eso pues resta recursos para el gasto social. Entonces, esto es un elemento también muy importante que hay que tener presente en el tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Aquí vemos el presupuesto por división y ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Se ha dado una caída en todos los demás presupuestos. El del ministerio, el único es el Ministerio Público, que tiene un incremento del 11.84, ¿verdad? Pero de ahí el corte de cuentas tiene una caída de 1%, otras entidades 0.68, ¿verdad? Pero el presupuesto del Ejecutivo tiene un incremento de 914.82 millones, y acá un elemento muy importante es que el órgano judicial tiene menos recursos, ¿verdad?, asignados. Y recordemos que según lo establece la Constitución, se debe de dar al órgano judicial el 6% de los ingresos corrientes. Y esos 290 millones que están previstos en el proyecto de presupuesto no cumplen este 6% de los ingresos corrientes. Por tanto, ya de entrada, este proyecto de presupuesto pues podría ser declarado inconstitucional por cualquier ciudadano, digamos, que pueda poner una solicitud, si se aprobara de esta manera por parte de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Aquí vemos en términos porcentuales aquellas carteras del Ejecutivo que tienen los mayores incrementos, y como ustedes pueden ver, los mayores incrementos se dan en gobernación, se dan en vivienda, ¿no? También se dan en el ramo de economía, ¿no?, con 8.20% y otras carteras más. Entonces, el incremento global en términos nominales de educación, salud, justicia, gobernación, vivienda y defensa es que en conjunto el incremento asciende a 888.62 millones, equivalentes al 78.8% del incremento total del presupuesto. Es decir, que el incremento o el alza total del presupuesto de 2021, ¿verdad?, con respecto al presupuesto aprobado 2020, que es de 888.62 millones, ese incremento representa el 78%, digamos, del incremento total del presupuesto. Aquí vemos las carteras que tienen fuertes asignaciones presupuestarias, ya en términos nominales, ¿verdad? Y vemos que está defensa, ¿verdad?, que pasa de 220 millones a 247 millones. Obras públicas, que pasa de 364 millones a 385 millones. Justicia, que tiene 655 millones. Y educación y salud, bueno, que tienen 1.320 y 1.034 millones respectivamente. Acá podemos ver el desglose de los incrementos para tener una mejor claridad según la clasificación económica. Por ejemplo, en el ramo de educación, ustedes se fijan si comparamos el presupuesto aprobado para el año 2020 y el proyecto para el año 2021, el gasto en bienes y servicios prácticamente es igual, los gastos financieros prácticamente es igual. Lo que sí se da es un incremento en las inversiones en activo fijo, porque pasa de 34.51 millones a 225.18 millones de dólares. Entonces, y también se da un pequeño incremento en las remuneraciones, que pasa de 710.2 millones a 769.20 millones de dólares. Y también en las transferencias de capital, ¿no?, que casi pasa de 45.5 millones a 79.6. Entonces, acá los incrementos se dan sobre todo en inversiones en activos fijos, en remuneraciones y en transferencias de capital, ¿no? En salud se da un incremento en bienes y servicios, como ustedes lo pueden ver ahí, en inversiones en activos fijos, en remuneraciones y también en transferencias corrientes.
En transferencias por contribuciones especiales prácticamente se mantiene igual, ¿no? Entonces, acá, como ustedes pueden notar, los mayores incrementos se dan en bienes y servicios, en remuneraciones y en transferencias corrientes, como también en adquisición de inversiones en activo fijo, ¿no? En el presupuesto de justicia y seguridad pública, comparando siempre el presupuesto aprobado 2020 y el proyecto 2021, vemos cómo bienes y servicios se mantiene prácticamente igual, o sea, hay 6 millones de dólares más, pero en términos relativos se mantiene igual. Sí se da un incremento de alrededor de 20 millones en inversión en activo fijo. Se da un alza importante, como ustedes pueden ver, en remuneraciones de 389.9 millones de dólares a 462.3 millones de dólares. Este incremento es por las plazas, que ustedes se recuerdan que vimos anteriormente, que son 1.839 nuevas plazas y que se ha aplicado a algunos trabajadores de ese rubro, de ese ramo ya algunos beneficios salariales, mientras que los otros rubros por clasificación económica como transferencias corrientes, transferencias de capital y transferencias por contribuciones especiales se mantienen prácticamente igual. Y el presupuesto de defensa nacional, ¿no? El presupuesto de la Fuerza Armada, mantiene una erogación bastante similar en bienes y servicios, cae levemente, un poquito menos de $1 millón, ¿verdad? Pero un elemento muy importante es que se da un incremento en las remuneraciones, ¿verdad? De 27.59 millones, ¿verdad? De 172.03 millones a 200.06 millones. Y esto pues básicamente se dirige al bono trimestral de $100 de los elementos de la Fuerza Armada, o sea que se concede un bono trimestral mensual de $100 a los elementos de la Fuerza Armada. Aquí pueden ver estos mismos ramos por fuente de financiamiento. La mayor parte de ellos se van a fondear del Fondo General, valga la redundancia. 63.39 millones van a proceder de préstamos externos, ¿verdad? 28.19 por donaciones. Y bueno, en total, pues hacen estos cuatro rubros, estos cuatro ramos, 3.257.96 millones de dólares. Acá tenemos el presupuesto del Organismo de Inteligencia del Estado, la OIE, y como ustedes pueden notar, aquí el elemento relevante es que ha caído el gasto que se ha programado para remuneraciones, para compra de bienes y servicios, gastos financieros. Sin embargo, como el elemento muy importante es que ahora se pone 5.5 millones para adquisición en activo fijo o inversiones en activo fijo. Se desconoce a este momento cuál es ese interés en compras y creo que corresponde a ustedes, amigos y amigas periodistas, indagar, ¿verdad? Nosotros lo estamos haciendo también a través de nuestra manera, con solicitudes de información, ¿no? Pero sí llama la atención la caída en las remuneraciones de 5.5 a 3.71 millones, también la caída en la compra de bienes y servicios de 10.5 a 8.32 millones, gastos financieros prácticamente desaparece de 1.53 millones que tenía el presupuesto aprobado 2020 a nada, ¿no? En gastos financieros, pero bueno, se da este alza, ¿verdad? Incremento importante de 5.5 millones en inversión en activo fijo, cuando para el proyecto de presupuesto 2020 no venía nada incorporado ahí, ¿verdad? Pero ahora sí aparecen 5.5 millones. Sería interesante conocer en qué hará inversión en activo fijo el organismo de inteligencia del Estado, ¿no? Y bueno, pero el monto total del presupuesto de la OIE no cambia. O sea, siempre es un poco más de 17 millones de dólares, ¿no? ¿Verdad? O sea, es el mismo prácticamente del año que se aprobó para el año 2020 y para el proyecto 2021. Lo que ha cambiado es el desglose de este presupuesto de la OIE. Aquí vemos las transferencias del gobierno. Las transferencias más importantes son el fideicomiso de obligaciones previsionales, que crece, ¿verdad? De 397 a 480 millones. Y del FODES, que pasa de 497.2 millones a 454.63 millones.
Acá, de nueva cuenta, estimados amigos periodistas, de nuevo, todo parece indicar que no se cumple una formalidad, que ustedes saben que cuando se aprobó hace un par de años el incremento de la asignación al FODES, que debe de ser el 10% de los ingresos corrientes. Entonces, sin duda, que esta caída de 497 millones a 454 estaría incumpliendo esta legalidad, ¿verdad?, en cuanto a la ley del FODES, y por tanto, de nueva cuenta, aprobar un presupuesto así por parte de los señores diputados y diputadas, añadiendo también el caso de el órgano judicial, ¿verdad?, que no tiene la asignación correcta del 6% de los ingresos corrientes. Bueno, podría cualquier ciudadano y ciudadana, a todas luces, ¿verdad?, que no cumple esta formalidad de ley, solicitar una inconstitucionalidad del proyecto, del presupuesto, perdón, ya aprobado del año 2021, ¿no? Entonces es otro elemento muy importante que está allí para la discusión. Aquí vemos las obligaciones generales del Estado. Como siempre, ustedes pueden ver las devoluciones de IVA, ¿no? Siempre subestimando esas devoluciones que son siempre muchísimo más altas, las devoluciones de impuestos sobre la renta, ¿no?, que están estimadas en 6.5 millones, ¿no?, y las devoluciones de IVA en 3 millones. Realmente estos son los elementos que no contribuyen a la sostenibilidad de las finanzas públicas y que realmente, bueno, el gobierno tiene bastantes necesidades de recursos para pagar estas devoluciones, ¿no?, y dar estas devoluciones, y eso le resta liquidez a los recursos y afecta también el déficit fiscal y se traduce en un incremento de la deuda pública. Aquí vemos de nuevo el pago de la deuda pública, pero consolidado, el incremento de los pagos de intereses, como lo ha presentado el proyecto de presupuesto, de 780 a 877 millones en los intereses, y cae levemente la amortización de la deuda porque hay unos deudas que han sido canceladas, ¿no? Pero acá el elemento muy importante es que este incremento que se da de 780 millones a 877 millones se aproxima al incremento de pago de interés por la emisión de títulos valores que tuvimos en julio, ¿verdad?, que son 95 millones de dólares. Sin embargo, ¿dónde quedan entonces los intereses correspondientes a las LETES y CETES y otros préstamos, aunque son pequeños, que se están obteniendo durante el ejercicio fiscal 2020? Entonces, todo nos parece indicar que el pago de los intereses de la deuda también, ¿verdad?, está subestimado, ¿no? Está subestimado. Entonces, debería de destinarse más recursos acá en lo que corresponde a los pagos de intereses, ¿no?, porque ese monto que está allí, pues, pareciera reflejar única y exclusivamente esa alza por 95 millones que corresponde a la colocación de títulos valores que tuvimos en julio de este año por 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿dónde queda entonces el pago de intereses que corresponde a las letras del Tesoro y las CETES y los préstamos también? Que aunque son tasas pequeñas, son tasas que, intereses que se deben de pagar en el servicio de la deuda pública. Acá tenemos, bueno, para su información, las transferencias a ONG. No me voy a detener en esta sección, ¿verdad? Y vamos a dar paso a las conclusiones, pero antes, estimados, como les había indicado antes de dar paso a las conclusiones, quisiéramos presentarles un sitio web en el cual ustedes van a poder hacer sus consultas, que es este. Les hemos compartido en el chat el link para que puedan ingresar al sitio. Perdón, que me estoy acá. Acá está. Bueno, el Centro de Monitoreo e Incidencia Fiscal, ¿lo están viendo? ¿Sí? ¿Se ve? Sí se ve. No sé si... Gracias. Gracias. Bueno, el Centro de Monitoreo e Incidencia Fiscal quiere poner a la disposición de ustedes, amigos y amigas periodistas, este sitio web para que ustedes puedan hacer una consulta dinámica propia, también, ¿verdad?, del presupuesto. Acá ustedes pueden ver
los diversos presupuestos en formato de tabló, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, lo que corresponde a educación, a salud pública, y ustedes pueden tener un impacto visual, digamos, de lo que corresponde cada monto del presupuesto si nosotros lo vemos unificado, pero también pueden ver las entidades descentralizadas, ¿no? Cada uno, el Seguro Social, el INPEP, ¿verdad? ANDA, el ISDEM, CEL, ¿no? Pero también, si ustedes quieren conocer el desglose de cada uno de ellos, ¿verdad? Ustedes pueden hacer clic, por ejemplo, en el caso del presupuesto de salud pública, ¿no? O sea, le hacen clic acá y les desglosa cómo viene el presupuesto de salud, ¿no? En transferencias corrientes, en adquisición de bienes y servicios, ¿verdad? En remuneraciones, e inversión en activos fijos, ¿no? Y acá pues pueden regresar también, ¿no? Acá pueden también hacerlo para el caso de educación, ¿verdad? Entonces pueden ver ustedes el proyecto de presupuesto para el año 2021 y pueden ver su desglose en diferentes rubros, como también lo podemos ver acá en salud, en lo que tiene que ver con deuda pública, ¿verdad? Ustedes pueden ver gastos financieros, que es el pago de intereses realmente según la clasificación económica y la amortización, ¿no? Entonces, como les indicaba mi compañera Carmen Cubas, entonces ahí les hemos compartido a ustedes el link para que ustedes puedan hacer consultas de cómo viene el proyecto de presupuesto 2021 y desglosado. Es importante destacar, y debo de decirlo acá, y hay que darle mérito también, que la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Hacienda nos proporcionó la base de datos del proyecto de presupuesto 2021, ¿no? O sea, siempre han tenido esa anuencia con ellos. Sin embargo, las autoridades de Hacienda y de Presidencia, que es diferente, ¿no? ¿Verdad? Porque hay que reconocer el trabajo de la Oficina de Acceso a la Información Pública de Hacienda, no nos concedió la información de la OIE, por tanto no está acá, ¿verdad? Y tampoco está incorporada acá la información de la Asamblea Legislativa, que se hace pública hasta que se aprueba el presupuesto cuando se aprueba. Entonces ahí incorporan el presupuesto de la Asamblea Legislativa. En tanto, el proyecto no incorpora, no tiene información de la Asamblea Legislativa. Entonces digo eso pues para que ustedes lo tengan presente y puedan hacer estas consultas. Voy a volver ahora a la presentación para la parte de las conclusiones, ¿verdad? Y bueno, las conclusiones son las siguientes, estimados. No sé qué pasó. Perdón. Bueno, las conclusiones a manera de brevedad, ¿verdad? Es que el proyecto de presupuesto general del Estado no contiene todas las variables macroeconómicas que fundamentan las estimaciones presupuestarias. Esta es la pregunta 16 de la encuesta de presupuesto abierto, que también se la vamos a compartir a ustedes a través de un mensaje de mi compañera Carmen Cubas de Comunicaciones. También el proyecto de presupuesto general del Estado no contiene un análisis de sensibilidad de cómo la nueva deuda adquirida incidirá en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esa es la pregunta 43 del estándar de encuesta de presupuesto abierto del IBP, ¿no? O sea, que debería de incorporarse esa información. Y como vemos, ¿verdad? Los ingresos están sobreestimados considerablemente en 700 millones de dólares, poco más, un poco menos, ¿verdad? Y por tanto considera que las autoridades de Hacienda asumen el comportamiento tendencial de los ingresos tributarios de los últimos años y que lo que pasó en este año 2020 es un suceso aislado, ¿verdad? Que no impactaría en la tendencia de largo plazo. Pero cuando vimos, si ustedes se recuerdan la lámina de la evolución de lo que pasó en el año 2009, 2010, 2011, ahí vemos de que estos impactos sí afectan la tendencia.
O sea, no es algo aislado y que después vuelve la recaudación a su ritmo normal, sino que sí impacta en la tendencia, ¿no? Entonces nosotros creemos que lo mismo va a pasar en el periodo 2020-2021. El otro elemento muy importante es que se da este crecimiento importante del presupuesto del 16% y representa el 3.9% del PIB, el cual se debe porque las instituciones del órgano ejecutivo muestran en su mayoría aumento de sus presupuestos institucionales de educación, salud y seguridad. Las plazas aumentan 2.5% en relación a lo aprobado en 2020. Esto se debe a que el ramo salud tiene 1.255 plazas, ¿verdad? Y seguridad pública 1.839 plazas, ¿no? Entonces se contratarán 3.094 personas para estas áreas. Entonces eso también va a presionar el incremento en el rubro de remuneraciones, ¿no? El déficit fiscal para el próximo año podría alcanzar el 11% del PIB por el efecto conjunto del nuevo endeudamiento solicitado, que son los 1.342 millones de dólares, y el financiamiento nuevo para cerrar la brecha de los ingresos sobreestimados, que son los 741 millones de dólares que hablábamos, ¿no? Entonces, el efecto combinado de ambos, pues, podrían hacer que el déficit fiscal alcanzara el 11% del PIB, ¿no? Y el gasto previsto para la OIE en 2021 es prácticamente el mismo que se votó para el presupuesto 2020. Sin embargo, la composición del nuevo gasto contiene una inversión en activos fijos por 5.500.000. En virtud de esto, ¿verdad? Y que no se puede dar seguimiento al gasto de la OIE por parte de los ciudadanos, voy a decir esto, pero que somos ciudadanos y que somos los que financiamos el presupuesto, los ciudadanos comunes y corrientes, ¿verdad? Que hemos sido una y otra vez haciendo solicitudes de información a Hacienda, a Presidencia. Hemos ganado las batallas ya en el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero el gobierno aún no ha decidido obedecer las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública y algunas de estas disputas están en la Cámara de lo Contencioso de Santa Tecla. Entonces consideramos que debería de establecerse una comisión especial en la Asamblea Legislativa que bajo condiciones de reserva, porque sabemos de que es información reservada, ¿verdad?, puedan conocer y dar seguimiento del gasto de la OIE en cualquier momento de la ejecución presupuestaria que ellos deseen. O sea, los diputados, una vez creada una comisión ad hoc para esta situación, pueden solicitar información a la OIE bajo condiciones de reserva también, ¿verdad?, a Presidencia para saber cómo va la erogación de estos recursos. Por ejemplo, una buena interrogante podría ser por parte de los señores diputados y diputadas que conformen una comisión de este tipo, ¿verdad? En qué, ya en su momento que se está ejecutando el presupuesto, en qué se está erogando, digamos, en líneas gruesas, esa inversión en activos fijos de 5.500.000. Ese es un ejemplo, ¿no? De ahí el artículo 10, que viene en las colas del presupuesto, consideramos que esta es una excepción demasiado amplia y anula el efecto de la restricción. Entonces es conveniente incluir nuevos artículos para que no se hagan modificaciones presupuestarias sin autorización del órgano legislativo que dejen sin financiamiento compromisos previstos en materia de remuneraciones, arrendamientos, servicios básicos y otros indispensables para garantizar la continuidad de los servicios públicos. Esto es un elemento muy importante porque si ustedes se recuerdan, para este año 2020 se da esta discusión del uso de recursos que tuvo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero que en su momento tanto Hacienda como tanto Agricultura se han abocado a la ley AFI y se han abocado también a instructivos, ¿verdad?, derivados de la ley AFI, cuando quizás lo mejor y más conveniente es discutir este tema y dejarlo claro ya cuando se aprueba el proyecto de presupuesto pues 2021, de que recursos importantes, fondos importantes en materia de remuneraciones, arrendamientos y servicios básicos que ya están programados, no pueden ser, digamos, modificados sin previa autorización de la Asamblea Legislativa para que no queden a discrecionalidad, digamos, del jefe de turno, digamos, el jefe del ramo, ¿no? Y respecto al artículo 45, literal B, de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, en lo que se refiere al Ministerio de Hacienda, que solo pueda ejercer
modificaciones en las partidas presupuestarias que corresponden a su funcionamiento, no así a las partidas de transferencias, obligaciones generales del Estado y deuda pública, para lo cual debe solicitar aprobación a la Asamblea Legislativa. Esto es así, estimados, porque si ustedes se fijan, todas las unidades presupuestarias que tiene a su cargo el Ministerio de Hacienda, tiene el FODES, por ejemplo, ¿verdad? Por cierto, para darle a otras cosas es que le han quitado dinero al FODES. Ese es un ejemplo perfecto, ¿no? Cuando realmente Hacienda debería de hacer estas modificaciones con toda libertad, como se lo establece la ley AFI, pero en aquellas unidades que les corresponde y están bajo la administración de ellas, ¿no? O sea, como la DGI, la DGA, todo lo que tiene que ver con tesorería, ¿verdad? La Dirección General de Política Económica y Fiscal, ¿no? Todo eso, ¿no? No así tocar, digamos, obligaciones generales del Estado que le corresponde administrar a ellos, porque así pues está establecido, ¿no? Pero realmente son recursos que no son de ellos, ¿verdad? O sea, Hacienda realmente administra recursos que debe transferir, pero realmente no son de ellos, ¿no? Y que incluso por ley, como puede ser el caso del FODES, se sabe que corresponde a las alcaldías. En este caso, Hacienda lo que ha hecho durante todo este año es hacer modificaciones en su presupuesto, ¿no? Y ha desfinanciado, en este caso, las alcaldías para dar a otras prioridades, ¿no? Entonces, consideramos que esto no es correcto. Sí puede hacer estas modificaciones en todas aquellas unidades presupuestarias que le afectan a Hacienda directamente, ¿verdad? O sea, si decide, esto es un ejemplo exagerado, ¿verdad? Pero si decide de financiar una unidad importante en Hacienda, ¿verdad? Por transferir recursos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo puede hacer, ¿verdad? Dicho de una forma más popular, o sea, que no Hacienda salude con sombrero ajeno, ¿no? O sea, que modifique su presupuesto con respecto a las unidades que le corresponden a él, pero que no toque fondos que por ley ciertamente le toca gestionar, pero son fondos que ya están comprometidos para otras cosas. Esa sería toda la presentación, estimados amigos y amigas periodistas. Estamos abiertos a una sección de preguntas y respuestas. Nada más les rogaría que antes de pues, pedir la palabra se identifiquen. Con gusto iremos a responder sus preguntas. Gracias. Buenos días. Buenos días, Javier, mucho gusto. Hola, sí, buenos días, Javier Orellana de la Prensa Gráfica. Yo tengo una pregunta. Si se ve posible o se ve que haya riesgo de liquidez en el sistema financiero para el próximo año, tomando en cuenta que no se ha dejado dinero para pago de letes ni para amortización de CETES. Y si esto también podría llegar a afectar la misma liquidez del gobierno en caso de que ya el gobierno, que llegue a una situación en la que el gobierno no pueda seguir emitiendo deuda a nivel local. Mira, si quieres rápidamente, Rommel, después puedes intervenir. Definitivamente que hay un problema, ¿no?, que puede desarrollarse de liquidez, ¿no? Ahorita estamos viendo algunos síntomas alarmantes. De hecho, creo que ayer por la noche Moody's hizo una evaluación, ¿no? Ha puesto digamos, en estudio nuestra calificación y adelanta preocupaciones con respecto a la liquidez. Ahora, aquí estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Es decir, acuérdense del caso de Grecia, es decir, donde más bien la iliquidez del Estado, ¿no?, arrastra al sector privado, al sector financiero. A diferencia de la crisis 2008-2009, que comenzó más bien en el sector privado y se fue hacia el sector público. Para nosotros sí vemos con preocupación de que un problema de liquidez pueda afectar al sistema financiero, que por el momento es un sistema financiero bastante sólido. En la presentación que hicimos hace unas semanas atrás sobre la coyuntura, pudimos observar, ¿verdad?, que
efectivamente el sistema financiero está bastante sólido. Pues no hay alarmas, desde todos los indicadores, digamos, de alarma, pues no están encendidos, como la mora, por ejemplo. Los ahorros, pues, se mantienen. Una pequeña baja en el crédito, es natural, pues, por la falta de actividad económica, pero está bastante sano. Entonces es buen momento de prevenir para que esta sanidad pues, no se pueda ver contaminada por la iliquidez del gobierno. Por eso es que es fundamental ponerle atención a estos problemas. Creo que el presupuesto tal como va pudiera ahondar los problemas de liquidez al, digamos, todavía seguir una tendencia a usar excesivamente el crédito, del uso, como se vio, de títulos valores, que ahora pues estarán, digamos, más alto su rendimiento y tendremos que pagar más. Así que no podemos especular, ¿no? que si una situación de liquidez podrá en el futuro arrastrar al sistema financiero, pero yo diría que por el momento lo que podemos hacer es nada más tratar de cuidar la liquidez del gobierno, tratando de ser prudente en el uso de los títulos valores, tratar más bien de ser más estricto en la reducción del gasto, como decía Rommel, y por cierto coinciden nuestras cifras con las que acaba de dar Moody's de un déficit del 11% del PIB, y habrá que tomar algún tipo de medidas también para no seguir haciendo cuentas alegres en materia del gasto. No estamos en momentos de hacer incrementos fuertes en lo que es las remuneraciones, tampoco, como digo, en incremento de títulos valores. Y tendremos que hacer el ajuste, el famoso ajuste que siempre hemos hablado, que Funde ha venido repicando y replicando durante años, de que el país necesita ajustes, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, ¿no? Eso es lo que podrá a la larga evitar problemas de liquidez. Vamos a necesitar posiblemente una reestructuración de la deuda, una negociación que pasará también por la Asamblea Legislativa. Esto requiere entendimientos políticos. Entonces también, digamos, esas soluciones a los problemas de liquidez que pueden venirse pasa también por dinámicas políticas. Ron. Sí, acá el punto, el detonante es comprender la lógica del gobierno, Javier, y amigos y amigas periodistas. Tratando de comprender lo que piensa el gobierno, esto es difícil, pero debemos de hacer el esfuerzo, es que realmente el gobierno no quiere una restricción presupuestaria, o sea, no quiere tener algo que constriña su espacio de obtener recursos y hacer cosas, ¿verdad? Ya que no hay políticas, ustedes me entenderán, no hay políticas públicas, no hay documentos, entonces hagamos cosas. Y para hacer esas cosas necesitamos recursos, necesitamos gastar, necesitamos hacer probablemente un gasto rimbombante. Entonces necesitamos, por tanto, financiamiento vía ingresos tributarios, que ya vimos que van a estar no tan bonancibles como ellos creen, ¿verdad? Porque para eso hemos hecho esta presentación, para destacar eso. Y que también los recursos, y aquí viene el elemento, ¿verdad? Los recursos que se pueden obtener a través de empréstitos, a través de endeudamiento, los inversionistas van a estar disponibles a concederlos, y aquí viene el elemento, a tasas más altas. Y ese es el punto, o sea, a tasas más altas, ¿no? Y entonces, pero en la medida que el gobierno, ¿verdad?, comience a endeudarse más, también quienes son sus acreedores lo comienzan a ver con cautela. Es decir, es cierto, o sea, estoy dispuesto a prestarle a El Salvador a una tasa más alta, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando ya veo que su nivel de deuda es demasiado elevado y veo que ya está en tasas más altas, como lo acaba de decir el doctor, o sea, que están pagando los bonos rendimientos sumamente tasas altas, ¿no? Entonces ya hay una cautela, ¿no? Entonces, allí es donde se da esta restricción y allí es donde se puede dar, en este caso,
este problema de liquidez que tú indicas, Javier. Tanto porque ya no obtiene recursos, ¿verdad? Porque los mercados ya no ven las condiciones para solicitar, para concederle deuda, ¿verdad? Incluso aunque estuviera dispuesto a pagar tasas más altas, que esto es irracional financieramente porque sería un soberano, digamos, que está adquiriendo deuda a tasas más altas que en el siguiente ejercicio fiscal o en los posteriores ejercicios fiscales, el componente del pago del servicio de la deuda pública va a drenar una parte tan importante de su presupuesto que literalmente se va a comer todo lo demás, ¿me entiendes? O sea, todo lo demás de educación y salud. Entonces, ahí se da la restricción, ahí se da ese elemento. Entonces, en ese sentido, sí se podrían dar este problema de liquidez, esta restricción importante de liquidez, ¿no? Ya lo estamos viendo ahorita, o sea, vimos que el gobierno quiso y está muy cercano a alcanzar el 30% de los ingresos corrientes que se aprobó para este presupuesto 2020, ¿no? Que son alrededor de 1.560 millones de dólares, más o menos. Entonces, ya andábamos ahí por un monto de 1.480, 1.450 millones. Hacienda sale cada martes en la Bolsa de Valores a emitir letes, ¿verdad? No se los están comprando, no está teniendo apetito, digamos, porque ven este nivel. Y si se hace la colocación, sería tasas demasiado altas que después impactarían el pago del servicio de la deuda. Entonces es un elemento recursivo. Es una dinámica en la cual el soberano, en este caso El Salvador, está en una situación, digamos, que tiene que tomar medidas de ajuste fiscal, en el sentido de medidas tanto de ingresos, gasto, ¿verdad? Y una buena gestión de la deuda, ¿no? Pero en virtud de que el Ejecutivo lo que quiere es hacer cosas, vuelvo a decir, ¿verdad? No hay planes, entonces digo yo hacer cosas, porque no sé qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, se solicita, digamos, muchos recursos para erogarse sin tener claro su fuente de financiamiento. Y precisamente, Javier, o sea, ¿te recuerdas una de las láminas que decía que vemos que si los ingresos tributarios están sobreestimados, ¿no? Y si vemos que se está solicitando el doble de la emisión de títulos valores que lo que se solicitó prácticamente en 2020, o sea, 1.342 millones cuando para este año se solicitaron 645.8 millones, entonces estamos hablando de una cantidad mucho más grande. Entonces sí, sin duda eso se va a traducir en una presión. La cuestión va a depender, en este caso, el apetito de riesgo de los mercados internacionales y del mercado local. Que por cierto, y ahí viene la posición de Moody's, que salió el día de ayer, que ya están viendo El Salvador con cautela. Ok, gracias. Rommel, tenemos dos preguntas. Una es de la Kenia, de la YSUCA, y de Ubeli, del diario El Mundo. Voy a leer el de Kenia. Dice, ¿cuáles serían los efectos inmediatos de aprobarse un presupuesto irreal y con ingresos sobreestimados? Hay economistas que recomiendan que en este momento de crisis no es conveniente una ley de responsabilidad fiscal y no hablar de austeridad. ¿Cuál es la postura de Funde en este punto? Y si te parece, te voy a leer de una sola vez la de Ubeli de Diario El Mundo. Son dos preguntas las que tiene. La primera dice, ayer la agencia Moody's anunció que inicia un proceso de revisión a la baja de la calificación soberana de El Salvador. Si nos degradan el perfil, ¿qué consecuencias podríamos esperar para el país en cuanto a acceso a mercados o precios de bonos, considerando que para el 2021 se plantea que el gobierno va a necesitar ir al mercado a pedir deuda para financiar el presupuesto? Y la segunda dice, ¿qué consecuencias económicas se tendría si se aprueba el anteproyecto del presupuesto 2021 tal cual está planteado? Es decir, ¿podemos esperar que el mercado se cierre más, nos baje la calificación? Estamos a las puertas de una crisis parecida a 2017, cuando el supuesto no incluyó todos sus compromisos y caímos en impago. Esas serían las. Bueno, en el caso de la primera, la voy a contestar en este orden. Las preguntas de Ubeli primero y la pregunta que hacía Kenia de YSUCA después. Porque la pregunta de YSUCA tiene un componente sociopolítico también, que es importante y que el doctor me puede apoyar ahí también en responder. En la que corresponde a la de Moody's, definitivamente una caída, digamos, o una degradación en el nivel de calificación
sin duda, para ser prácticos, lo que nos va a exponer es a los especuladores totalmente, a tasas sumamente altas, ¿no? Y a una situación que ahí sí ya lo veríamos más en concreto, como en la línea de la pregunta que hacía Javier, de una crisis literal de liquidez, ¿no? O sea, porque realmente estaríamos en manos, digamos, de buitres, ¿no? O sea, porque nuestros bonos estarían interesados prácticamente compradores que serían usureros, ¿no? ¿Verdad? Porque si ya estamos en una situación complicada y se nos da la degradación, o sea, quienes estarían interesados en comprar esos títulos o en comprar esos títulos valores serían entidades que pues estarían dispuestas a tener una aversión al riesgo demasiado alta, ¿no? O sea, es el elemento bastante complicado y sería un cuadro bien difícil, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo han terminado estos casos, como ha sucedido en Argentina en el año 2001, ¿no? O sea, y en el lado de las consecuencias económicas de la aprobación de este presupuesto, que se parece un poco a la pregunta que también hace Kenia en la segunda parte, que habla de si se aprueba un presupuesto tal cual, es que en un inicio, bueno, nosotros consideramos que el impacto de la economía real, pues proviene más de todo esto que está pasando, digamos, del coronavirus, ¿no? Pero gradualmente, sin duda, esta sobreestimación de los ingresos tributarios y que los gastos no están debidamente calculados con un déficit fiscal que puede alcanzar de 8.5% al 11%, dependiendo de la sobreestimación de los ingresos, podría generar pues una crisis ya no solamente de carácter de liquidez, sino que traducirse en una crisis fiscal que no quisiéramos llegar todos, ¿no? ¿Verdad? Tomando en cuenta que ya hay síntomas, digamos, de una contracción de la actividad económica. Las autoridades están diciendo que la economía está mejorando, pero se están enfocando solamente en los últimos meses después de la pandemia. Pero cuando nosotros empezamos a ver los agregados de la economía y los medimos con respecto a sus valores del año pasado, ¿verdad? En la mayoría del sector real, en empleo, en lo que tiene que ver con la tasa de crecimiento económico, la misma inflación, hay deflación ahorita, entonces indica que la situación no es bonancible. Entonces yo creo que hay una retroalimentación de la situación económica que atraviesa el país y el mundo por el coronavirus, ¿verdad? Y en los confinamientos, ¿no? Bueno, vienen a generar una presión en las finanzas públicas y ya las finanzas públicas nuestras que estaban deterioradas desde antes y ahora pues se les pone este elemento adicional, pues afecta considerablemente pues las previsiones de la actividad económica para el próximo año. No sé, aquí hay una pregunta que hace Ubeli, pero me parece que es más de las calificadoras. No sé cómo reaccionarían las calificadoras, ¿verdad? Y los inversionistas al ver, al aprobarse este presupuesto. Me parece que se pondrían, digamos, en alerta, ¿no? O sea, se pondrían en alerta, sobre todo porque ellos también hacen sus cálculos y saben de que estos elementos que estamos hablando, digamos, que hay ingresos tributarios que están sobreestimados. Yo indicaba en mi participación en la asamblea que estos ingresos tributarios pueden estar sobreestimados, los ingresos corrientes, porque también es una forma artificial que el gobierno quisiera tener acceso más a emisión de letras del tesoro. Pero ¿de qué sirve eso si el mercado local no me va a comprar esas letras del tesoro? Porque ya está en una situación complicada, entonces no salgo de nada, ¿no? Ustedes saben que la emisión de letras depende como proporción de los ingresos corrientes. Y si yo pongo, digamos, unos ingresos corrientes que son irreales, pero claro, por formalidad, el 30% de eso es lo que se puede emitir de letras, ¿no? Entonces, pues se puede obtener eso, digamos, en términos formales, pero ya que el mercado pueda comprarme eso en una situación complicada de las finanzas del Estado, eso es otra cosa, ¿no? Hay consecuencias, digamos, no económicas. Hay obviamente consecuencias económicas de seguir este curso y de aprobar el presupuesto en esos términos. Creo que las calificadoras hacen análisis parecidos a los nuestros, tienen los datos parecidos a los nuestros y aprobar el presupuesto tal como está, con las inconsistencias, sobreestimaciones, subestimaciones por otro lado, como que fuera un presupuesto
dado en circunstancias normales casi, de que no hay emergencia, es decir, vamos a tener más deuda, vamos a tener más plazas. Entonces, creo que esta aprobación, tal como está el presupuesto, sí lo leerían mal las calificadoras, ¿no? Y no sería una buena señal. Creo que tiene que ir un presupuesto más ajustado a la situación crítica que vivimos. Y pareciera que ese presupuesto no está concebido de esa manera, ¿no? Pero hay consecuencias sociales, es decir, si no atajamos este problema que se nos está, digamos, cada vez cerrando los márgenes para poderlo abordar, porque ya no solo el próximo año vamos a estar en una difícil reactivación económica, posiblemente va a haber reactivación por el efecto rebote que se llama, pero no es previsible que pueda haber, digamos, una situación, ¿no? Lo suficientemente sólida como para que tengamos una tasa de crecimiento que nos levante, digamos, nuestras cuentas fiscales y nuestra deuda. Y si entramos en un problema de liquidez, ya ciertas medidas van a ser forzadas. Porque si no tenemos dinero para pagar, imagínate las consecuencias que puede haber en términos de remuneraciones. Que tengamos que, al cabo de cierto tiempo, decir, mire, pues sí, yo calculé que podía tener 100 millones para pagar y podía pagar el escalafón, pero resulta que hoy no tengo, ¿no? Y ya no sea un tema solamente político, como ahora que digan, mire, es que no tengo dinero para pagar el FODES, no tengo dinero para pagar a los salarios de la asamblea, sino que ya esto puede llegar a ser un tema real con consecuencias sociales muy grandes para la población, que tendrá que hacerse pues, los ajustes. La realidad va a obligar a un ajuste forzado, entonces es mejor atajarlo a tiempo y tomar las medidas pertinentes antes de tiempo, presentando un presupuesto que justamente vaya enfocado a enfrentar estos problemas que ya muchos economistas, muchas instituciones están detectando, y no un presupuesto acomodado, digamos, a los intereses o políticos, electorales o a los intereses, digamos, de un gobierno, sino que es un presupuesto con objetivo de desarrollo. El objetivo del presupuesto es el desarrollo y no es, digamos, el desarrollo de los intereses específicos de un gobierno, de un partido, de una persona, ¿no? Hay una pregunta muy relevante de Kenia dice, hay economistas que recomiendan que en este momento de crisis no es conveniente una ley de responsabilidad fiscal y no hablar de austeridad. Dice, ¿cuál es la postura de Funde en este punto? Bueno, esta pregunta de Kenia, muy referida de esta casa de estudio, o sea, por algo ella es periodista de la UCA, y sí que conozco yo cómo piensa la UCA sobre este punto, es que esta es una visión tradicional en la cual el presupuesto sin duda es la materialización de los derechos humanos de las personas. Por tanto, ponerle una restricción, digamos, bajo una ley de responsabilidad fiscal al presupuesto, se puede traducir en un deterioro del gasto en educación, el gasto en salud y otros servicios sociales básicos para la población, ¿no? Pero acá lo que debemos de entender todos y todas es que cuando hablamos de austeridad en sentido responsable del término, nos referimos a quitar todo aquel gasto superfluo, ¿verdad? O reorientarlo hacia aquellas carteras que verdaderamente lo necesitan. O sea que si hay en el presupuesto componentes que podrían prescindirse para orientarlos hacia carteras que realmente lo necesitan, como puede ser en este caso las carteras sociales, lo pueden hacer, ¿verdad? Y en este caso una ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Lo que busca es establecer un marco general de déficit y deuda. Pero ¿cómo se va a encuadrar el presupuesto en el marco de ese déficit y deuda?
es una decisión que puede tomar el Ejecutivo y el Legislativo. Claro, idealmente lo deberían de tomar en su conjunto, ¿verdad? Pero ahí viene la discusión, ¿no? De cómo ellos pueden acordar esto, ¿no? Entonces, acá el elemento también delicado es que hay dos momentos, ¿verdad? Cuando se dan estas dificultades. Una es cuando hay una situación normal en el cual hay una visión de austeridad por parte del Estado que cree que el déficit es malo por sí mismo, ¿verdad? Que no hay que tener déficit, que no hay que tener déficit, no hay que tener deuda, y que por tanto solamente se enfoca en ingresos tributarios bajos, porque, bueno, se tiene que promover el crecimiento económico sobre la base de tener una tasa tributaria baja, ¿verdad? Está esa visión, y la otra es cuando es una situación oportuna como la que estamos viviendo ahorita, lamentablemente, ¿no? Que estamos viendo que no tenemos ley de responsabilidad fiscal, hemos presentado un proyecto de presupuesto bastante inflado, digamos, y por otro lado, estamos atravesando, por la misma posición que están tomando ahorita las calificadoras de riesgo, indicios podemos tener de problemas de liquidez, ¿no? Entonces, sobre esto es importante hacer una separación. Por cierto, hay un autor que fascina citarlo en la UCA, y se llama Jonathan Ostry, ¿verdad? Es un funcionario del Fondo Monetario Internacional que ha reconocido de que los ajustes fiscales no son buenos por sí mismos, que tienen resultados negativos, ¿verdad?, para la población. Sin embargo, el mismo Jonathan Ostry hace esta diferencia, ¿no? Que hay una situación en la cual hacer ajustes fiscales solamente porque es una visión de Estado, ¿verdad?, y donde eso se va a traducir en un malestar para la población y una pérdida de bienestar para la población, y hacer un ajuste cuando realmente estamos contra la espada y la pared, y que no hay otra salida, porque si no, no hacer el ajuste puede significar, y aquí viene el elemento muy importante, amigos y amigas periodistas, entonces no hagamos ajuste, no hay ley de responsabilidad fiscal, entonces por tanto no se hace, y después el impacto que tiene esto después en términos de bienestar, porque se viene toda una crisis fiscal, ¿verdad?, es mucho mayor que si se hubiera hecho el ajuste. Entonces este segundo elemento también se reconoce también en la literatura. De hecho, su servidor y mi colega Jaime López, al cual muchos de ustedes conocen, tuvimos la oportunidad hace varios años de llenar la encuesta de las finanzas públicas con perspectiva social que hacía en su momento el relator de los derechos humanos de la ONU y de la OEA para la región. Entonces hay una pregunta precisamente bien importante en este sentido. Dice, ¿puede el Estado gastar más en la educación? ¿Puede el Estado gastar más en la seguridad? ¿Puede gastar el Estado más en salud, en servicios sociales básicos en la población? Siempre y cuando este incremento en el gasto no ponga en riesgo la sostenibilidad de las finanzas, que después esto se traduzca en un malestar más grande. Entonces, ahí tenemos el sentido, digamos, de la pregunta. O sea, realmente el presupuesto busca como por finalidad, ¿no?, materializar los derechos fundamentales de los ciudadanos, de las personas, de todos los seres humanos. Y si hay que buscar hacer la austeridad, tenemos que buscar recortar recursos de donde consideramos que no son pertinentes y necesarios para orientarlos hacia las áreas más vitales para la sociedad, para la población, especialmente para la población más vulnerable. Pero lamentablemente, este es el mundo real, ¿verdad? Cuando, a pesar que se hace eso, ¿verdad?, ya hay una restricción real donde los mercados, no permiten obtener más recursos y los ingresos tributarios no se están obteniendo. Realmente hay que hacer un ajuste gradual, obviamente gradual, porque si no se hiciera, ¿verdad?, y se sigue con esa misma dinámica de las finanzas públicas, esto se puede traducir posteriormente en una crisis fiscal, que eso no es un problema de liquidez. O sea, una crisis fiscal es una crisis en la cual pues te afecta el bienestar de toda la población, ¿no? Y ahí pues se pueden afectar pensiones, se pueden afectar toda la economía en su conjunto, los mismos bancos pueden ser afectados, entonces eso afecta a todas las personas que tienen recursos en bancos, la misma pobreza, digamos, se dispara. Por eso es que es muy importante que el proyecto de presupuesto 2021, más allá que sea un montón de recursos, realmente tenga una política pública claramente orientada
a qué va a ser, por ejemplo, con el incremento de pobres que se va a tener en el marco de la pandemia, cosa que no vemos claramente. Si ustedes se recuerdan, una de las observaciones en términos de transparencia fue esa del presupuesto. O sea, no tenemos claro cómo los nuevos programas se van a financiar y cuáles van a ser sus resultados. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, pues gracias por su participación, ¿no? Ahí tendrán a través, pues, de nuestra unidad de comunicaciones todos los materiales que se pusieron, tanto la presentación PowerPoint, el link del CEMIF. Los invitaría, sobre todo ustedes que hacen periodismo de investigación, que quieren profundizar más en esto. La FUNDE pone al servicio de aquellos que están interesados en hacer análisis económicos del presupuesto, de las finanzas públicas, este centro de monitoreo de incidencia fiscal. Es gratis, es un servicio gratis. Ustedes pueden entrar ahí, pueden, digamos, jugar, digamos, con todos los millones de datos que están ahí, de cerca de 72 instituciones que están ahí registradas. Pueden, por lo tanto, entrar a un desglose bastante amplio de datos que normalmente pues no se encuentran en otros lugares. Yo los invito a que entren, puedan analizar el CEMIF y le saquen el mayor provecho posible. Así que, sin más, muchísimas gracias, ¿no? Y hasta la próxima, quizá a final de año que tendremos nuestro balance del año. Muchas gracias por su participación. En el chat les hemos compartido nuestros números de contacto por si alguno tiene alguna consulta, pues nos puede escribir ahí o para pasarles la presentación. Que tengan feliz día. Muchas gracias. Gracias, buenos días.